estás, coloca la mano en tu corazón y te invito para que ores conmigo. Amado Dios, hoy te doy las gracias porque permites que podamos adorarte. Señor, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, renuévanos, santifícanos, que hoy podamos comprender la verdad de tu palabra para guardarla, practicarla y proclamarla. Señor, aumenta mi fe y hoy te doy gracias y quiero que tu nombre sea exaltado y glorificado siempre. Muchas gracias, Señor. Te amamos y alabamos. Es en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Salude a las personas que tiene a su alrededor, denle la bienvenida. Si no le conoce, conózcale. Y aprovecho de saludar a todos los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué alegría que puedan estar allí siempre. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos. Hoy es un domingo muy especial para seguir siendo edificados en el Señor y alabar y exaltar su nombre. Continuamos con la serie que hemos venido compartiendo semana a semana este último mes. Creo que esta serie ha sido de mucho provecho, de mucho crecimiento. Y son ese tipo de serie o mensaje que confronta, pero que nos hace crecer y nos bendice en gran manera. Y el tema de hoy, repito una vez más, es de esos mensajes que muchas veces se incomodan, Y creo, sinceramente, que la manera de poder comprenderlo es en la medida que yo conozca a Cristo. En la medida que yo conozca a Dios, que yo conozca al Señor, en esa misma medida voy a comprender mejor el mensaje. Y voy a poder aceptarlo con mayor humildad y de una manera más sincera. Y bueno, y tiene que ver con que lleguemos a comprender verdaderamente que toda nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Cuántos pueden creer eso? Pero cuando me refiero a toda nuestra vida, eso también incluye nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también le pertenece al Señor. Quiero que para ello podamos estudiar 1 Corintios capítulo 6 y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al versículo 20. La semana pasada hablábamos de 1 Corintios 5, hoy vámonos con 1 Corintios 6, pero vamos a leer desde el versículo 12. 1 Corintios 6, 12, ahí lo tienen en la pantalla. Y el apóstol Pablo dice así: todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Versículo 13. Y luego Pablo dice, y lo coloca entre comillas, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios lo destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaría acaso los miembros de Cristo para unirlo a una prostituta? Jamás, dice Pablo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo.
Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus dueños, sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hoy quiero continuar con la serie, creo que ya todos se lo saben muy bien, el nombre de la serie. No somos una boutique, somos un hospital. A ver, vamos a decirlo fuerte. No somos una boutique, somos un hospital. Ok. Quería comenzar hablándole de un animalito muy curioso, que su hábitat está en Europa. Este animalito, a ver si lo ponemos en la pantalla, es el armiño. ¿Conocías acerca de este animal? Es muy bonito, muy hermoso. Tiene un pelaje hermosísimo. Y este pelaje puede costar miles de dólares. Este animalito es sumamente curioso. Tiene varias características interesantes. Pero hay una que es la más grande de todas. Y al mismo tiempo, la forma como los cazan también es muy curiosa, pero al mismo tiempo creo que un poco triste. Y es que a este animalito, que es un mamífero carnívoro, le importa mucho su pelaje blanco. Él lo cuida mucho, como cabe la palabra obsesión incluso. Al punto que cuando lo persiguen, él es muy rápido, muy ágil, pero él va a buscar siempre su cueva. Y en el momento de la cueva, de que se quiere meter en la cueva, la forma de cazarlo es que van a enlodar toda esa superficie y cuando él pisa el lodo y comienza a ensuciarse, eso lo paraliza. Y lo deja ante dos opciones. O se sigue ensuciando hasta llegar a la cueva y salvarse, o prefiere no ensuciarse, aunque tal vez le cueste su propia vida. Y casi siempre decide por la segunda. Prefiere no ensuciarse, no enlodarse, aunque eso le implique la muerte. Y a mí eso me impacta tanto, porque cuando pienso en eso, yo creo que la naturaleza y la creación tienen muchas cosas que Dios usa para enseñarnos. Y en cuanto al cristiano, creo que, como lo dije al principio, nuestra vida le pertenece a Dios. Vivo para glorificar a Dios y mi cuerpo también debe glorificar a Dios. Y no prestar nunca mi vida ni mi cuerpo para el pecado. Y que yo pueda tener ese mismo pensamiento que tiene el armiño de decir, prefiero lo que sea necesario, pero no me dejaré contaminar, pero no me dejaré ensuciar. Creo que es algo muy, pero muy importante y relevante. Creo que ese es el llamado que todos debemos hacer y que todos debemos tener. Y que podemos aprender de este animalito. ¿Te importa tanto el que tú digas, no me quiero ensuciar, no me quiero contaminar, no le quiero faltar a Dios, ¿sabes? Creo que eso debería ser para nosotros de los aspectos más importantes. Y tiene que ver con el mensaje el día de hoy. Porque la Biblia nos habla que vivamos una vida, amigos, hermanos, que sea conforme al Evangelio, que le glorifique a Dios. Y cuando usted estudia el texto que acabamos de leer, desde el versículo 12 al versículo 20 de 1 Corintios 6, la palabra que más se repite
se repite 8 veces es la palabra cuerpo. Porque lo que Pablo está enfatizando allí es el cuidado que el cristiano le tiene al cuerpo. No estoy de acuerdo cuando en las iglesias le llaman a esto el templo. No, esto es un salón, esto es un auditorio, esto es un local, pero no es el templo. El templo fue en el Antiguo Testamento cuando lo edificó Salomón. Luego fue cuando Babilonia fue destruido, luego fue restaurado por Herodes, mejorado, ampliado. Pero en el año 70 después de Cristo, el general Tito terminó destruyéndolo. Y el Señor había dicho antes, cuando pasó por el templo, Él dijo, será derribado, será destruido, pero en 3 días edificaré uno nuevo. Porque el Señor mismo edificó un nuevo templo. Y ahí está refiriéndose al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora Dios habita en cada uno de los creyentes y juntos somos piedras vivas que en conjunto, corporativamente, somos un edificio llamado la iglesia de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces cuando escucho muchas veces el énfasis, no, que el templo, no, el templo somos nosotros. Y esto es algo que hoy debemos prestar atención acerca de lo que la palabra del Señor dice. Vamos a leer el versículo 12 una vez más. Pablo comienza diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ahora, si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, quiero que notemos algo. En la Nueva Versión Internacional aparece entre comillas, y así va a aparecer en muchas versiones. Sí lo están viendo conmigo, ¿verdad? Dice, todo me está permitido, y aparece entre comillas. ¿Y saben por qué aparece entre comillas? Bueno, por la sencilla razón que en la iglesia de Corinto, esa era una frase que la gente decía mucho. Era una frase que las personas de la iglesia repetían continuamente. Decían, todo me está permitido. Es como que alguien dijera hoy, pastor, pero es que ya estamos en la gracia, ya somos libres en Cristo Jesús, podemos vivir como queramos, ya somos libres, estamos en Cristo, Él nos salvó con su gran misericordia, todo me está permitido. Y Pablo toma eso como que sí es algo de verdad, pero lo corrige, diciendo, todo me está permitido, lo pone entre comillas, y luego dice, pero no todo es para mi bien. Vuelve a repetir, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En otras palabras, no dejaré que nada me esclavice. Y esto es un aspecto muy importante de la libertad en Cristo. Si alguien dice que está en Cristo, pero sigue viviendo en esclavitud, refiriéndose al pecado, entonces verdaderamente no ha conocido al Señor. Y quiero hacer una aclaratoria. Cuando creemos en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Él me libera o me salva de la condenación del pecado. Y ya el pecado no se enseñorea sobre mí. Pero en la santificación progresiva que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿cuántos dicen amén? Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El que comienza la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar. Ahí Él me está librando de la corrupción del pecado. Cuando creí, me liberó de la condenación. En la medida que crezco en santificación, me libera de la corrupción. Pero cuando parta o el Señor regrese,
voy a ser libre de la presencia del pecado. Mientras tanto, en este momento, el pecado no me debe esclavizar, no debe reinar sobre mi vida. Aunque todavía mora en mí porque tengo este cuerpo, este pecado no debe esclavizarme. Porque como dice Romanos 6, o le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al pecado. Y ese es un punto que todos debemos reflexionar. Ahora, mire lo que dice el versículo 13. Aquí aparece otra frase entre comillas. Es decir, también era una frase común en la iglesia de Corinto. Ellos decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, esa frase era la cosmovisión de la iglesia en aquel momento. Eso es una frase, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, lo que está diciendo, bueno, así como la comida es para el cuerpo, el sexo también es para el cuerpo. En otras palabras, biología pura. El sexo es parte de la biología, de la naturaleza. Esa era la mentalidad de ellos, esa era su cosmovisión. Y tú cuando escuchas a una persona, yo así puedo saber cuál es la cosmovisión de su vida. Vamos a imaginarnos que alguien dice, es que la vida es un carnaval. ¿Cuántos han escuchado esa frase, no? Es más, hay una canción de Celia Cruz, ¿verdad? ¿Sí o no? Que la vida es un carnaval. Ok, entonces, esa es su cosmovisión. ¿Qué está diciendo esa cosmovisión? A ver, quiero escucharlo. ¿Qué quiere decir esa cosmovisión? Dele rienda, mire, disfrute la vida es una sola, disfruta. Ay, la gente sí, es verdad, yo tengo que disfrutar la vida. Esa es tu cosmovisión. Otros, dígame los viernes, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Ah, ese es su. Yo digo, hoy es domingo y mi espíritu lo sabe. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? Gloria a Dios. Pero ese tipo de frases te dice cuál es tu cosmovisión. Mi cosmovisión, quiero que cada día sea la que me enseña su preciosa palabra. Cuando alguien dice, ay, pero la vida es una sola, esa es su cosmovisión. Yo veo la vida como, aquí en la tierra, como un viaje, un peregrinaje, que es temporal y efímero, pero que me prepara para la eternidad. Todo tiene que ver con qué cosmovisión tú tienes. Tú vives para edificar tu propio reino, esa es una cosmovisión. No es que yo vivo para trabajar, yo vivo para trabajar. Esa es su cosmovisión. Su trabajo es todo, es su ídolo. No, para mí el trabajo es una manera de glorificar a Dios. Pero la vida no puede ser puro trabajar porque todo es para Dios. La cosmovisión dice mucho acerca de ti. Y aquí Pablo se lo está corrigiendo a esta iglesia. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, dice Pablo, pero sepan que Dios los destruirá a ambos. Pero mire lo que dice, quiero que todos lo lean conmigo. A ver, miren a la pantalla. ¿Qué dice? Pero el cuerpo, dígalo conmigo fuerte, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Mire, cuando yo estudio la Biblia, ¿cuántos han leído Éxodo, Crónicas? Y usted ve cómo en el Antiguo Testamento el tabernáculo con mediciones perfectas, el sacerdote con una descripción perfecta, las vestiduras sacerdotales de una manera precisa, las ofrendas, las especias, el inmobiliario, los mobiliarios del templo, del tabernáculo. Esas son unas precisiones, los utensilios que usaban. Y todo eso era consagrado al Señor.
consagrado para Dios. Todo eso era tipo y sombra de lo que había de venir. Hoy en día, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Si cualquier acto podía incurrirse en una profanación, imagínese el pecado de profanación tan terrible y grave que alguien en cuya vida mora el Espíritu Santo utilice su cuerpo ahora al pecado. Estás profanando tu cuerpo que no es tuyo, que le pertenece al Señor. Estás profanando el templo del Espíritu Santo. Versículo 14, mire cómo lo dice. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Aquí está hablando del cuerpo, porque cuando usted muera, usted va o para el lugar de los vivos o para el lugar de los muertos, su espíritu y su alma. Ahora, yo voy a la presencia del Señor, por eso Pablo decía, el morir es ganancia. Prefiero estar ausente en el cuerpo y presente con el Señor. Pero, aunque yo esté con el Señor, yo estoy todavía guardando una promesa. ¿Cuál promesa? Que el Señor prometió un cielo nuevo, una tierra nueva y nos va a dar un nuevo cuerpo en el cual vamos a habitar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Y es lo que está diciendo Pablo. A Dios sí le interesa tu cuerpo porque ese cuerpo va a ser transformado en un nuevo cuerpo en el cual vas a vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros que son de Cristo para unirlos a una prostituta? Mire el ejemplo que utiliza. Y Pablo dice eufóricamente, jamás, porque mi cuerpo, que ahora es santo, le pertenece al Señor y no me pertenece a mí, no puedo usarlo para eso. Versículo 16. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Biblia dice, citando a Génesis 2:24, los dos llegarán a ser una sola carne, un solo cuerpo. Versículo 17. Esto es el punto importante, porque el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. El Espíritu Santo y nuestro espíritu se hace uno, Él habita en nosotros. ¿Cómo es que ahora que el Espíritu Santo está en ti, tú ahora te vas a unir al pecado en la inmoralidad sexual? Versículo 18. ¿Y cuál es el mandato? Huyan de la inmoralidad sexual. Esto me recuerda a Génesis 37, cuando José fue tomado por la esposa de Potifar y él sale corriendo, huye y la mujer le quita la túnica, pero él huyó. Ese es el mismo mandato que nos establece aquí la Escritura. Huye de la inmoralidad sexual. Dale una palmadita al hermano que tiene a tu lado porque está como muy serio hoy. No sé por qué está tan serio. Huye de la inmoralidad sexual. Esto es un temazo, hermanos. Si antes, en el antiguo pacto, algunos se intentaron profanar lo que era santo, ¿cuánto más condenación puede tener aquel que ataca el templo del Espíritu? Es más, miren esto, quiero que todos vean esto y lo lean conmigo, por favor, léanlo conmigo. Diga, todos los demás pecados, a ver aquí, dígalo conmigo, todos los demás pecados que una persona
comete, dice que quedan fuera, ¿cómo? Fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, dice que peca contra... ¿Aló sí? Ok. ¿Es por aquí o por allá? Ok. Dice que peca contra su propio cuerpo. Vamos a repetirlo una vez más, disculpen. Diga, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Es más, Pablo aquí hace una distinción entre los pecados y los pecados de inmoralidad sexual. Y dice que cualquier pecado que tú cometes está fuera del cuerpo. Pero específicamente el de inmoralidad sexual afecta a tu propio cuerpo porque pecas contra tu propio cuerpo. Tú que estás unido al Señor. Si estás unido al Señor, ¿cómo es que ahora alguien va a estar unido a la inmoralidad sexual? Versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Versículo 20. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ellos no entendían cómo afectaba terriblemente este pecado. Y yo quiero que hoy estudiemos algunas implicaciones. Proverbios 5:15. Esto hay que tenerlo bien claro. Que tú sepas lo terrible que es este pecado. Y que comprendas las implicaciones, porque el diablo es mentiroso. Y te va a buscar engañar. Ay, no va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Tranquilo. Es un pecado cual todos pecan. Él es mentiroso. Cuando preparaba la palabra, pensaba una y otra vez en estas implicaciones. Y meditaba realmente en esto. Lo anoté. El diablo es el tentador y su objetivo es el corazón. Él es el engañador y su objetivo es nuestra mente. Él es el acusador y su objetivo es nuestra conciencia. Él es destructor y su objetivo es nuestro cuerpo. Voy a repetirlo una vez más. El diablo es tentador y su objetivo es nuestro corazón. El diablo es engañador y su objetivo es nuestra mente. El enemigo, él es el acusador. ¿El acusador de qué? De nuestras conciencias. Y él es el destructor que quiere destruir el cuerpo. Proverbios 5:15. Aquí aclara que el sexo es de Dios y que el sexo es bueno para que nos deleitemos con la persona que Dios nos dio. Bebe el agua de tu propio pozo. El agua, aquí está hablando Salomón metafóricamente, el agua que fluye de tu propio manantial, de tu propio matrimonio. Versículo 16. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas? Aquí está hablando de que aquel que anda de esta manera, sus fuerzas las está derramando por todos lados, en vez de tenerla en su propia fuente. Lo mismo sucede cuando un hombre comienza a admirar a otra persona, a piropear a otra persona, a codiciar a otra persona. Todo lo que tú quites de lo que Dios te dio, se lo estás dando a otra persona. Estás derramándote públicamente. Versículo 17. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que la compartas con extraños. Pero aquí habla, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud.
Ojo, aquí está hablando la sabiduría a un hombre, pero este hombre, la sabiduría es Cristo. El hombre representa al ser humano, es decir, esto no es solamente para el hombre, esto también es para la mujer. Aquí el hombre representa el ser humano. Versículo 19. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte el pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas, todos nuestros caminos. Y aquí viene. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo esclavizan. Morirá. ¿Por su falta de qué? Disciplina. Perecerá por su gran insensatez. ¿Cómo lo llama aquí? Insensato, fatuo. Versículo 24. ¿O llega hasta? Ok, vámonos ahora del capítulo 6 al versículo 23. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando yo leo la palabra, ella es lámpara y me hace ver realmente cuál es mi condición. Y la disciplina, dígalo conmigo, la disciplina es el camino a la vida. Versículo 24. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena, de su lengua seductora. Lo mismo aplica para el hombre y la mujer. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos. Pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. ¿Puede alguien echarse brasas encendidas sobre su pecho sin quemarse la ropa? Y la respuesta retórica es no. ¿Puede caminar alguien sobre las brasas sin quemarse los pies? La respuesta retórica es no. Ahora viene aquí. Me gusta aquí. Las implicaciones. Número 1. Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Número 1. No quedarás impune. Toda práctica de inmoralidad sexual trae siempre terribles consecuencias. Y eso es algo que Pablo desarrolla en esa carta porque luego cita en el capítulo 10 cómo el pueblo de Israel por el pecado de inmoralidad sexual en un solo día murieron 23,000 hombres. Mira el caso de David. Por su inmoralidad sexual, como siempre, trajo juicio a él y a su casa. Número 1, no quedará impune. Eso hay que tenerlo claro, porque el enemigo te va a hacer pensar como que no va a pasar nada. No, téngalo claro, no quedará impune. Sigamos leyendo, versículo 30. Vamos a leerlo en la Reina Valera. A ver. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Versículo 31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Léalo conmigo. Y entregará todo el haber de su casa. Te voy a dar un paso para la ruina. ¿Cuántos quieren aprender hoy un paso para la ruina? La clave de la ruina. ¿Cuántos quieren terminar arruinados? ¿Alguien quiere terminar arruinado aquí? Bueno, un solo paso para la ruina. La inmoralidad sexual. Dice que cuando es sorprendido va a pagar 7 veces y terminará perdiendo todos sus saberes, todas sus posesiones. Usted no se imagina cuánta gente he entrevistado que me dijeron un día, pastor, usted no se imagina cuánto llegué a tener y lo perdí todo por mis terribles decisiones. Porque esto lleva a la ruina. ¿Sabe qué hace prosperar al hombre cuando se casa y honra su matrimonio? Cuando se tiene hijos, dice el salmista,
Eso es una bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición. Es una prosperidad. El que no tiene visión, no, más gasto. Bíblicamente es una bendición de Dios. Sigamos leyendo. Ya le dije la primera que es, no quedará impune. Segundo, te lleva a la ruina. Tercero, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma, el que tal hace. Tercero, te corrompe tu alma. Porque este pecado te daña, te pervierte y te destruye, te esclaviza. Leamos de nuevo el 32. Mire cómo dice, corrompes tu alma. Pero me gusta lo que dice primero, es falto de entendimiento. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional. Le faltan sesos, le falta cerebro. Es un tonto, es un necio, es un fatuo, es un insensato. Todos son sinónimos en este pasaje. Y dice, el que actúa así se destruye a sí mismo, destruye su alma, lo pervierte por completo. Versículo 33. Dígame esta, cuarta. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Aquí veo dos. Heridas y vergüenza. No, yo no sé por qué tengo que pasar por todo esto. Bueno, eso no fue lo que usted decidió. Heridas y vergüenza. En la Nueva Versión Internacional dice golpes. A ver, ¿cómo es que dice? No sacará más que golpes y vergüenza. Va a llevar duro, hermano o hermana. Duro. Duro. Decirte esto, si tú eres del Señor y eres oveja, vas a ser infundido en el temor del Señor. Porque el necio se muestra confiado. Muchos jóvenes hablan así. Ay, mamá, papá, no se metan. Ya yo sé, yo estoy grande, yo sé. ¿Sí o no? ¿Cómo habla el necio? No, yo tengo dominio propio. Yo puedo, yo me controlo. Un poquito y ya. Yo sé hasta cuándo decir que no. Así hablan los tontos, los necios, los fatuos, los que no tienen sesos. Porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Mientras que el necio se muestra confiado y cae en la trampa. No, yo sé hasta dónde, yo puedo. No seas necio, no seas tonto. El mandato bíblico es huye, huye, huye. Cuando alguien dice, no, yo puedo, yo me controlo, ya uno sabe. Cuando alguien me dice así, me digo por dentro, Marcel, estás hablando con un propio tonto. Gente más fuerte que tú, como Sansón, cayó. Gente más sabia que tú, como Salomón, cayó. Y gente más consagrada que tú, como David, también cayó. Esa no es la manera. Esa es la necedad la que te gobierna, no el Espíritu Santo. La necedad. Tienen una cara de seriedad muy grande, hermanos. Si a una persona no le importa esto,
existe mucha posibilidad que todavía no ha conocido a Dios. Y lo que te gobierna tu vida es tu propio pecado, no Cristo. Romanos 6 dice, o tu vida es gobernada por el pecado, o tu vida es gobernada por Cristo. Dice primera de Juan 3:8, que el que conoce a Cristo, el que tiene a Cristo, vamos a verlo, el que practica el pecado, ¿es de quién dice allí? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Perdón, aquí el 9. Pero aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Si usted peca y usted normal, eso muestra que usted no ha conocido a Dios. Job dijo, de oídas te había oído. Todos hemos escuchado de Dios. Y si has estado vinculado en una iglesia desde joven o te han hablado muchas veces de cristianismo, tienes mucha información de Dios, pero no conoces a Dios. Porque el verdadero conocimiento de Dios lleva temor de Dios. No conoces a Dios. Mi obediencia no es perfecta, pero es sincera. Y esa debe caracterizar, hermano, la obediencia del Hijo de Dios. Sincera, genuina. Yo no te quiero fallar. Acuérdense del armiño. Yo no te quiero fallar, Señor. Yo no te quiero fallar, Dios. Entonces hay un mandato. Número 1, huyan. Y lo otro es que nos exhorta toda la Biblia es a resistir y a refrenar. ¿Cómo comienzo a resistir? Desde mis pensamientos, mis ojos, mi corazón. Yo tengo que resistir. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Dice, pónganse la armadura y resistan. El mandato es resistir. Ahora, si no resististe, refrénate. Ya va ahora la acción. Si no te refrenas, ya estás pecando ya en el pecado, ya estás dándole fruto al pecado. Pero el pecado comenzó desde el momento que no resististe y comenzaste a codiciar en tu mente y en tu corazón. Eso es un punto, hermano. La gente tiene un mal concepto. Es como, por ejemplo, a alguien se le corrige y dice, ya va, pastor, pero tranquilo, yo me voy a casar mañana. Y se acaba esto. ¿Y quién te dice que de igual forma el pecado no sigue morando en ti? Lo que estás es legalizando el pecado. Pero es que Dios no puede ser burlado. Dios juzga los corazones. Entonces la gente cree que se va a hacer, no, yo me caso y listo, y ya, y se acabó el rollo. Ya resolví mis bromas, ya no me pueden decir nada. No conoce a Dios, no conoce la Biblia. No lo conoce. Crees que estás resolviendo un asunto y lo que estás es agravándolo de paso. Porque te cases no va a resolver el problema. El problema radica en el corazón. Esto lo he predicado no sé cuántas veces. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque tal es el pensamiento en su corazón, así mismo es. Por eso el Señor tenía que corregir el problema del corazón y en el nuevo pacto nos quita el corazón de piedra y nos da un nuevo corazón. Y cuando alguien, es más, los dos llamados en esta carta es, huyan de la inmoralidad y huyan de la idolatría, porque el pecado de la inmoralidad sexual es idolatría. Le están diciendo, Dios, no me interesa lo que tú dices, yo quiero darle culto a mi cuerpo, me importa más la satisfacción de mi cuerpo y de mis miembros antes de que tú mismo. Me importa más mi propia satisfacción y de mi cuerpo y de mis deseos
antes que tú. Primero me autosatisfago antes que tú. Mi adoración es a mi cuerpo, a mis miembros, antes que a ti. Si tú, por eso es que Jesús dijo en Juan 8:31, el que permanece en mí, mi palabra permanece en ustedes, será verdaderamente mi discípulo y conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. ¿De qué vamos a ser libres? Jesús dijo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y esa esclavitud te lleva a la condenación eterna. Alguien dirá, ya va, no, pastor, eso está muy fuerte. Me quedo con un Dios más suavecito. Un Dios, no sé, así tipo Barney o Aladín o el genio de la lámpara. Algo que se adapte más a mí. Bueno, ese es tu falso Dios que te hiciste en tu imaginación. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que tú mismo te fabricaste. Pero no es el Dios que enseña las Escrituras. ¿Cuántos agarran esta palabra? Ahora, ¿en qué parte del mensaje estamos? En el mensaje donde el alma suya, si no ha conocido a Cristo, en este momento debería estar hablando y debería estar gritando, ¿qué haremos? Ya nos hemos dado cuenta entonces. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso fue lo que dijo el pueblo cuando escuchó a Pedro predicar. Y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y ojo, esto es muy tremendo. Porque cuando leíamos Proverbio hablaba de disciplina, de disciplina. Y yo debo crecer, por eso Pablo decía, golpeo, dice en el capítulo 9, golpeo mi propio cuerpo y lo someto a servidumbre. Porque el cristiano debe crecer en carácter, en disciplina. Dale una palmadita al que tengas a tu lado. Dile, necesitas crecer en la gracia de Cristo, en carácter y en disciplina. Un testimonio, hace varios meses fui al médico, tuve varios valores alterados y yo le oré a Dios, Señor, por temas de salud tengo que hacer varios ajustes en mi vida. Pero luego recibí de parte del Señor, sé que fue Dios, una corrección y entendí que la salud es el resultado, más no lo que yo debo buscar. Entendí que lo que debía buscar era disciplina y crecer en carácter para glorificar a Dios. Y como resultado, eso me iba a bendecir. Pero la mirada tenía que ponerla es primeramente en el Señor. Otro ejemplo práctico. Es como que alguien venga y diga, bueno, Dios, dame porque quiero proveer para mi casa, mi familia. Yo quiero darle calidad de vida. Pastor, ¿eso está bien? Sí, pero no es una oración bíblica. Ya va, pastor, ¿cómo que no? Estoy diciendo a Dios para proveer a mi casa. Sí, pero estás pensando en tu familia y no en el fin del mandato. Y el mandato dice que nosotros debemos proveer para nuestra casa porque de esa manera estoy glorificando a Dios y glorificando a su palabra. En otras palabras, Señor, quiero proveer para mi casa porque de esa manera te estoy honrando a ti. Porque un esposo que provee para lo suyo es un esposo que agrada a Dios. Pero un esposo que es flojo y negligente y que no atiende lo suyo, dice la Escritura, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta palabra yo estoy seguro que te debe mover y te confronta y te duele. Pero yo no lo hago para que te duele, hermano. No, esa no es mi intención. Yo me aferro al Señor todos los días y le digo, Señor, yo quiero ser un hombre que te agrade. Quiero hacer cada día lo que a ti te agrada. Yo quiero agradar al Señor. Y yo estoy seguro que si usted está aquí es porque de una u otra forma usted quiere agradar al Señor. Pero eso manifiesta que necesitamos al Señor en nuestras vidas. Y que nuestra mirada debemos ponerla primeramente ¿en quién? En Él. Entonces llegamos al punto clímax. Y el punto es, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios por el precioso evangelio. ¿Cuántos aman a Cristo? No, pero ya espérese ahí, aguante. Aguante. No, ese es el problema, que ya están disfrutando. Sí, ya resolví mi problema, me voy. No, no has resuelto nada. Te voy a dar la solución. ¿Cómo que usted tiene cáncer?
Uy, todo está perdido. Bueno, tengo una alternativa. Sí, bien, se fue. Ya va, espérate, no te he dicho lo que tienes que hacer. Escucha primero lo que tienes que hacer. Primera de Juan 1:9. Y ahí después aplaude si quieres. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dígalo bien fuerte conmigo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué debo hacer primero? Lo mismo que le dijo Pedro al pueblo: arrepiéntanse hoy y conviértanse a Jesucristo. Hoy el llamado es arrepentirme. Pero el arrepentimiento, hermanos, tiene 4 pasos. Quiero que lo anoten. 4 pasos. Porque si no se dan los 4 pasos, los 4 elementos, no es un verdadero arrepentimiento. Estuvo cerca, pero no lo fue. Número 1, dolor por haberle faltado a Dios. Si una persona no manifiesta dolor es porque no está arrepentido. A veces yo escucho personas que cuando dan los testimonios más bien como que se gloriaban en quienes eran antes. Ay, es que usted no supo quién era yo antes. Me caían del cielo las mujeres. Uno no sabe si está arrepentido de lo que se está jactando, ¿verdad? ¿Está arrepentido o está orgulloso? Primer elemento, hay un dolor por haber ofendido a Dios. Por eso David, o Dios, providencialmente nos dejó el Salmo 51, para que veamos todos los elementos del arrepentimiento. El Salmo que escribió David después que pecó y fue confrontado. Número 1, dolor por haber ofendido a Dios. 2, aborrecer el pecado. ¿Te gusta, te jactas o lo aborreces? Tercero, abandonar el pecado. Porque si no, eso es remordimiento. Sí, ay Señor, me arrepiento, pero sigues otra vez y sigues y sigues. Eso no es arrepentimiento. Eso solo es un remordimiento más. Usted no se ha arrepentido. Y cuarto elemento es volver al camino. Volver al camino es seguir la senda de Cristo. La senda del justo es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento hasta que el día sea pleno. ¿Qué le parecieron estos 4 elementos? No son los 4 pasos del éxito, ni 4 pasos para una vida feliz, pero sí es para 4 pasos de una vida plena en Cristo Jesús. Una vida abundante en Cristo, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado, y si no hay perdón de pecado, no hay salvación ni vida eterna. Yo pensé que iban a aplaudir, pero se dan cuenta que confronta. ¿Qué debemos hacer hoy? Confesar nuestros pecados. Y Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y yo digo esto, este pecado de inmoralidad es terrible. Primero porque queda en el cuerpo. Pecas con el cuerpo mismo, con Cristo mismo, con quien eres uno. Y lo otro que es una trampa. Si estás soltero, quieres tomarle la mano, el brazo, por aquí besarla, después aquí, después agarrarla, después querer tocarla. Y este es un pecado insaciable. Yo cuando estaba de novio con Fiorella, nos veíamos era 2 veces a la semana. El día que yo iba a su casa a compartir la palabra porque tenía un grupo en su casa. Y 2, el día que salíamos. Y siempre acompañado. Y habían días que yo lloraba en mi cuarto para que Dios me diera la fortaleza para guardarme para el matrimonio. Y gloria a Dios lo logramos en el Señor. Pero no fue fácil. Y
que alguien esté todo el día en eso, hermanos, eso es darle cada vez rienda suelta a la carne. Y la carne necesita ser disciplinada. A la carne le gusta dormir, le gusta llenarse y comer. A la carne le gustan todos los excesos. Esa es la carne. Usted le va a dar rienda suelta a la carne. Mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo le pertenece al Señor y con mi cuerpo debo glorificar a Dios. Dele otra palmadita al que tiene a su lado. Dile, tú puedes, en Cristo. Dile, en Cristo. Dile, hay que crecer en disciplina y en carácter. ¿Cuántos se quieren arrepentir hoy sinceramente, de corazón? ¿Cuántos quieren con sus cuerpos honrar y glorificar a Dios? ¿Cuántos quieren que su vida sea una vida que le agrade a Dios? Quiero invitarle a que se coloque de pie. ¿Sabe que la mayoría de las veces cuando se predica esto en una iglesia es porque hay un pecado ahí en ese momento? Y el pastor está apuntándole a alguien ahí en ese momento. Está mandando un cohete ya direccionado. ¿Sí? Aquí no, aquí este es el texto que corresponde a la prédica de hoy. Es el mensaje. Pero qué maravilloso es predicar la escritura. Que no es lo que te provocó, lo que te gustó, sino lo que está allí. Estamos recibiendo el consejo de Dios. Si no es así, normalmente un predicador no va a querer predicar esto, va a querer predicar un mensaje que guste más. Esa es la tendencia del corazón. Pero al predicar esto estamos recibiendo lo que necesitamos. Porque si tú eres oveja, tú escuchas este mensaje y vas a ser advertido. Y adquieres sabiduría y aumenta tu saber. Si no, vas a salir confiado y terminarás cayendo en la propia trampa. Oro para que seas tú hoy el que tenga esa fe, la fe de los elegidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios les habló en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos quieren crecer en disciplina, en carácter y por medio de ella glorificar a Dios? ¿Saben qué le hizo daño también a la iglesia de Corinto? Las vanas conversaciones. Porque esas eran las frases que ellos tenían. El cuerpo para la comida para el cuerpo. Podemos hacer todo, todo es lícito. Por eso la Biblia dice, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú tienes que examinar con quién tú hablas y qué tipo de conversaciones. Porque si tú permites eso, eso va a ir permeando en tu corazón. Como una filtración. Va permeando hasta que te va a tumbar toda una edificación. Dime con quién anda y te diré quién eres. Siempre nos decían así. El que anda con sabio, sabio es. Oro para que hoy adquiera sabiduría.